Bueno, vamos a conversar en este momento de algo bastante interesante, bastante importante, y es que vamos a hablar en este momento junto al doctor Carlos Colmenares. Él es médico cirujano y vamos a estar hablando acerca de las diferencias entre el Botox y el ácido hialurónico. Doctor, bienvenido, qué placer poder conversar nuevamente con usted. Hola, muy buenos días, gracias. Bueno, Doc, me gustaría que empezáramos primero definiendo qué es el Botox y qué es el ácido hialurónico para que luego de eso podamos hablar de las diferencias. Yo creo que tengo mucha tela para cortar de eso porque realmente soy amante de los procedimientos estéticos hasta donde se pueda, ¿no? Pero me gustan siempre y cuando sea para hacer cambios positivos y que sean beneficiosos para el paciente. Sin embargo, empecemos con la definición. Botox y ácido hialurónico. Es muy importante diferenciar. ¿Por qué? Porque mucho paciente llega a consulta o escribe vía WhatsApp o redes sociales. Doctor, ¿qué es mejor, el ácido hialurónico o el Botox? O doctor, ¿qué me puedo colocar, hialurónico o Botox? ¿Cuál me beneficia? Entonces, es muy importante definir por qué, porque son tratamientos totalmente diferentes, Exacto. claros, están englobados en lo que es un tratamiento médico-estético, pero su mecanismo de acción es totalmente distinto. Las áreas donde se colocan, es decir, que para definir si vamos a trabajar con ácido hialurónico o con Botox, debemos evaluar al paciente porque el tratamiento debe ser individualizado. En cuanto a las diferencias, cuando hablamos de toxina botulínica o de Botox, este principalmente es un neuromodulador, es decir, él se va a encargar principalmente de relajar ciertos músculos de la gesticulación facial para que el paciente al momento de gesticular se vea un poco más fresco, es decir, se utiliza si queremos mejorar líneas de expresión dinámicas, es decir, las patitas de gallo, las líneas de la frente, las líneas del entrecejo. Ahora, cuando hablamos del ácido hialurónico, ya este viene siendo un filler, es decir, es un material de relleno que es biocompatible, es decir, compatible con nuestro organismo, es reabsorbible porque se va a reabsorber en un tiempo determinado. Y podemos también atenuar líneas de expresión, pero estáticas, que no tengan movilidad, como también podemos hacer algún tipo de relleno o recuperar algún volumen perdido. Mira, qué importante y qué interesante poder conocer de primera mano, primero la definición, ¿no?, de lo que viene siendo la toxina botulínica, o conocido como el Botox, y lo que viene siendo el ácido hialurónico. Tal cual, lo que menciona el doctor es algo bastante común, de hecho, lo he escuchado mucho. Mira, que le preguntan, incluso entre amigas se consultan, ¿no? Mamá, ¿qué será mejor que me pongo? ¿Será que le digo al doctor que me ponga esto o aquello? Pero es que eso no lo decía el paciente. De paso, eso no lo decía el paciente. Lo principal y lo esencial es acudir a consulta, esperar que un especialista te evalúe y en base a tu caso te recomienden cuál es el procedimiento adecuado en el que tienes que atenderte, ¿no? Cada tratamiento es completamente distinto, son para casos totalmente diferentes. Ahora bien, ¿qué características o qué necesidades peculiares debe tener el paciente según la necesidad de él para cada tratamiento? Ok, bueno, es acá donde tenemos la importancia de la consulta previa antes de realizar algún tratamiento, algún procedimiento médico estético. Cuando definimos, por ejemplo, el paciente llega a consulta, es algo que es muy común. Doctor, incluso hace una cita. Bueno, yo necesito cita para Botox. Ok, nos vemos mañana a las 3 de la tarde. Chévere. Acá, perfecto, tercio superior, que es donde se debería colocar el Botox o la toxina para mejorar esa línea de expresión dinámica. Doctor, pero también me rellena acá un poquito en el surco y si puede me coloco un puntito en el labio para dar un poco de volumen. Es algo muy común que se da. Pero sí, es como conversábamos hace ratito, es falta de información. Claro. Y de documentación acerca de los procedimientos y los tratamientos médico-estéticos. Teniendo en cuenta que la toxina no es un material de relleno, no se debe colocar en el labio, no se coloca para rellenar surcos. El mecanismo de él es relajar ciertos músculos de la gesticulación facial y de esta manera, al gesticular, al realizar movimientos, no se va a marcar las líneas de expresión. ¿En qué pacientes se debe colocar? Bueno, pacientes que tienen esas líneas marcadas, independientemente, bueno, hay una pregunta muy frecuente, doctor, ¿a qué edad ¿A partir de qué edad se puede hacer? me puedo colocar la toxina? ¿A partir de qué edad me puedo colocar el Botox? Bueno, esto es relativo, sí, pacientes de 40 años, pero hay pacientes jóvenes que tienen mayor gesticulación, tienen mucha fuerza muscular y forman pliegues, principalmente en el entrecejo, sí, en el ceño. Allí se pueden colocar unas dosis muy mínimas para controlar esa fuerza muscular. Esto se conoce como Baby Botox. ¿Por qué Baby Botox? Porque es una cantidad mínima para relajar un poco ese músculo y trabajarlo de forma preventiva. Mira, en este caso, yo voy a hablar de mi caso personal que lo podemos utilizar como ejemplo, ¿no? Yo tengo 28 años. Cualquiera diría, imposible que te coloques Botox, estás súper joven, estás muy chama, pero que comentábamos incluso detrás de cámaras, yo tenía una necesidad. Literalmente era una necesidad, y es que en mi caso era que como yo soy muy expresiva,
extremadamente expresiva, mi frente tenía una gran cantidad de líneas que ya estaban completamente marcadas. Incluso ya llegábamos a un punto en el que yo dejaba de maquillarme porque las líneas de expresión me dañaban el maquillaje y hacían que mi piel se viera cuarteada. En este caso yo dije, yo tengo que solventar esto porque yo, amante del maquillaje, tengo que darle una solución y efectivamente conseguí la solución con el Botox, tal cual como lo estaba mencionando. A mí me hicieron, se la llamaría Baby Botox, a la aplicación que me hicieron si fue solamente en la parte de la frente. Sí, porque son dosis mínimas. Ya cuando trabajamos toxina un full face, generalmente se trabajan 50 unidades, se trabaja todo lo que es el tercio superior, entrecejo, las patitas de gallo, la región de la frente, incluso algunas zonas del tercio medio inferior si es necesario. Son dosis más elevadas, dosis más altas. Y en el caso del ácido hialurónico, ¿hay también una edad preestablecida para poder hacer este tipo de procedimiento? Todo dependerá también del gusto y de los requerimientos del paciente. Ok, ya hablando del ácido hialurónico, bueno, este es un material, es un filler que se utiliza para recuperar volúmenes perdidos o armonizar, ya que en vista de que este da un efecto filler, un efecto de relleno. En pacientes adultos mayores lo utilizamos para eso, para recuperar volúmenes perdidos. Bueno, doctor, es que cuando yo estaba más joven, mis labios eran más de esta carnosos, forma, ahora claro. están más finitos, están más delgados, más deshidratados. ¿Qué hacemos? Colocamos ese ácido hialurónico para recuperar como era años antes, ¿sí? Más hidrataditos, con un volumen, recuperar ese volumen que se ha perdido con el pasar de los años. De igual forma en el rostro, si tenemos flacidez, si ha disminuido esas densidades del rostro, se realizan distintas técnicas como efecto lifting para recuperar esos volúmenes que se han perdido y refrescar el rostro del paciente. Ya cuando hablamos de pacientes adultos o adultos mayores. En pacientes un poco más jóvenes se utiliza principalmente en armonización. Okay. ¿Qué es esto? Bueno, estoy joven, no tengo pérdidas de densidad de volumen porque pues, estoy muy joven, tengo una buena estimulación de colágeno y de elastina, una buena producción, pero no tengo mentón y no soy armonioso. Podemos mejorar el mentón. Sí. Quiero un poco más de labio o la nariz, no estoy acorde, no estoy de acuerdo, no me gusta mucho, se puede mejorar ciertos puntos, pero ya, digamos, no de volúmenes perdidos porque estás en una buena edad, que tenemos buena elastina, buen colágeno. Sino con el objetivo de mejorar. De armonizar, Okay. de dar armonía al rostro. Mira, esto me encanta. Hoy en día está muy en tendencia o está muy en boga el tema de la armonización facial. Entendemos además que esto ayuda de repente a mejorar esos puntos altos de luz del rostro y ayudan a que ópticamente se vea más perfilado. Ayuda a mejorar esa estética facial que puede tener el paciente. Ahora bien, ¿hay alguna contraindicación contra este tipo de procedimientos? Bueno, contraindicaciones con la toxina botulínica, principalmente pacientes con patologías neuromusculares como la miastenia gravis, pacientes que estén en estado de embarazo, lactancia materna, pasando por algún proceso infeccioso, tomando algún tipo de medicamento. Por eso, este tipo de tratamiento debe ser colocado estrictamente por un médico. Por supuesto. Donde se pueda elaborar una buena historia clínica, una buena anamnesis, interrogatorio y saber determinar si el paciente es apto o no para este tipo de tratamientos. Con el ácido hialurónico, de igual manera. Y bueno, complicaciones, por supuesto, puede haber complicaciones. Como siempre he dicho, en medicina 2 más 2 no es 4. Siempre y cuando estemos en manos de profesionales, en manos de expertos y hagamos una evaluación exhaustiva, el procedimiento siempre va a ser exitoso y bueno, los resultados maravillosos. Claro que sí, yo creo que una de las cosas más importantes de resaltar de todo esto es el tema de acudir a una consulta previa, pero sobre todo de acudir a una consulta con un especialista, con un profesional. El tema de la historia clínica es tan importante porque hay casos de casos. Hay casos de casos, hay clientes que llegan o pacientes que llegan ya con algunos rellenos anteriores y ya es responsabilidad del médico, en este caso el médico tratante, de evaluar qué tipo de relleno tiene también, porque de repente hay cositas que no deberían estar allí y al de repente ustedes querer, no sé, aplicar ácido hialurónico o alguna toxina, puede tener más contraindicaciones. Y efectivamente, lo he visto y lo he vivido en mi consulta, bueno, lamentablemente pacientes con biopolímeros, este tipo de relleno que se aplicaba hace muchos años, que actualmente no es recomendable en vista de que, bueno, causa muchos daños en la salud del paciente, pero hay pacientes que pues, ya lo tienen desde hace muchos años. No siempre, pero sí hay algunos pacientes no comentan este tipo de procedimientos previos. Doctor, ¿te has realizado esto? No, nunca, nunca. Pero al realizar el examen físico, la anamnesis y la historia clínica, podemos determinar de que sí está presente. ¿Y qué sucede? Que, bueno, al manipular esta zona, el paciente puede presentar complicaciones. Bueno, doctor, es que eso hace 12, 14 años, no importa. Si manipulamos ese producto,
Si manipulamos esa zona podemos activar una reacción inflamatoria y bueno, eso puede desencadenar complicaciones fuertes, complicaciones agudas. Entonces es importante eso, la sinceridad del paciente y bueno, uno como médico hacer un buen examen físico antes de realizar el tratamiento. Claro que sí, de hecho creo que los biopolímeros no son reabsorbibles, ¿no? No, Se totalmente. mantienen allí a diferencia de los otros procedimientos. Bueno, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Hoy tratando un tema tan interesante, diferencias entre la toxina botulínica y la diferencia con el ácido hialurónico. Por favor, sus redes sociales y número de contacto, ¿dónde podemos ubicarlo? Ok, bueno, estoy en Unidad Quirúrgica Los Leones, Barquisimeto, Instagram, @doctor, @dr Carlos Colmenares y vía WhatsApp pueden solicitar información al 0412-160-2958. Así es, con esta información, bueno, nos despedimos del doctor Carlos Colmenares, feliz de poder haber hablado de este tema tan interesante